Capítulo 6. Día 1. 11 horas, 19 minutos, 11:19 am, tiempo local. El enfrentamiento en el edificio de gobierno se detuvo momentáneamente. Los sonidos de explosiones y la creciente nube de humo y polvo hizo que todas las cabezas voltearan en esa dirección. Los héroes viendo con incredulidad, los villanos con un sentimiento de alivio y tensión. Ahora era su turno. Dentro de su máscara, Kaibara-sen hablaba frenéticamente con su socio. ¿Dijo que usáramos las armas? ¿Lo oíste tan bien como yo? Agradezco que Forgery esté aquí para ayudarme a prepararlo y espero por Dios que las armas de Hacker funcionen tan bien como dijo. Esto será duro de cualquier manera. Bien, Forgery, Sparkle, Chispa ¿están listos? Preguntó. Estamos listos, Animal ya ha establecido una ruta de escape y estamos a menos de un minuto del tercer objetivo. Entonces tomaremos el camino subterráneo al cuartel general. Es una pena que no tengamos suficientes explosivos para volar el edificio de gobierno entero y cubrir nuestras huellas, pero tenemos suficientes incendiarios para hacer el truco. Su engaño estuvo bien jugado. Bien, nos sacaré de aquí, creo. Los veo pronto, chicos. Sen se calló al ver a los héroes regresar. Levantó su mano, mostrando el detonador con una inclinación de cabeza que denotaba diversión. El sonido de un motor cobró vida en la señal de radio. Oh, Iwase, si me atropellas te voy a romper el cuello, susurro. Oh, relájate. Sé cómo conducir un camión. Lo hago con mi tío todo el tiempo durante los veranos. El sonido del camión rugió, mientras se podía oír el chirrido de neumáticos. Mineta se estremeció, al ver la explosión a la distancia, escuchando las maldiciones y exclamaciones en el radio. Estaba aterrado. Se había unido a los héroes porque escuchó que Hirou y ese candente pedazo de trasero Yaoyorosu se unirían, ahora se daba cuenta que había sido totalmente engañado. Y entonces el jodido Bakugo lo había puesto en un equipo con solo una chica. Y ahora, tenía que lidiar con esta mierda, explosivos. Se estremeció, mirando de nuevo al tipo enmascarado con el detonador. Estaba tentado a huir simplemente. A la mierda las consecuencias. El villano habló. Bien, ha sido real y ha sido divertido. Pero no ha sido realmente divertido. ¿Entienden lo que digo, héroes? Espera, iba a... Pero ustedes saben cómo es esto. Tu equipo termina su misión, te das cuenta que tu fanfarronada es aburrida y pides un aventón. Mi Uber estará aquí en cualquier... La última palabra fue interrumpida. El sonido del motor de un camión rugió mientras venía girando y patinando por la esquina norte. Minoru entró en pánico, mirando al que había sido un camión blanco. La caja trasera era ahora de un color rojo intenso. Momento. Y pintada con un enorme símbolo. Una espada negra envuelta en alas negras saliendo de la empuñadura, con una enorme B ácida y verde sobre toda la imagen. Una voz gritó, en el radio en sus oídos y frente a él. Era Todoroki. El detonador es falso. Nos engaño, ataquen ahora. Presa del pánico, Minoru levantó las manos y comenzó a lanzar frenéticamente bolas adhesivas a la figura enmascarada mientras Todoroki se retrocedió y se preparó a lanzar una onda de hielo. Zero y Bondo también comenzaron a lanzar pegamento y cinta a la figura. Con un grito, la figura pareció contorsionarse y agacharse antes de correr confiadamente a través de la calle, esquivando la primera ola de ataques. Parecía torcer y cambiar partes de su cuerpo al rotar las uniones para saltar de lado a lado y redirigir su movimiento por el asfalto evitando el ataque de Dones. Mierda, ese es Kaibara. Es un combatiente cuerpo a cuerpo, no lo dejen acercarse. Cualquier otra cosa que Tsuburaba iba a decir fue ahogada por el chirrido de los neumáticos al frenar y el roce de acero contra acero hizo que Minoru girara. Apenas tuvo tiempo de captar lo que estaba sucediendo cuando Todoroki lanzó una ráfaga de hielo azul. El adolescente elemental desató por sorpresa el hielo que tenía listo, lo que quizás fue la única cosa que evitó que una derrapante caja de acero, que se había separado del camión, los golpeara en la cabeza. La caja del camión también rompió el contacto visual con Kaibara, dejándoles por toda información un atemperado maldita sea en el radio. El equipo, con Minoru siguiéndolos dubitativamente, se lanzaron a alcanzar el camión, escalando el muro hecho por Todoroki. Cuando Minoru finalmente se paró en la caja, se paralizó de terror y casi se caga en sus pantalones. Ahí, remachada al piso de la plataforma del camión, estaba una jodida torreta antiaérea. Kaibara la sostenía y se contorsionaba, ese extraño cuerpo retorcido que demostraba que usaría su don para ayudarlo a apuntar. Mientras daba la vuelta, Minoru pudo ver claramente las palabras Atsume Industries pintadas en brillante rosa en la superficie de dos de los 4 cañones más cercanos a él.
Detrás, había 4 contenedores de munición sujetados por cinchas para cada uno. La voz de Kaibara-sen, aún distorsionada por la máscara, gritó: «¡Sorpresa, hijos de puta!». Todoroki invocó rápidamente un muro de hielo, ocultándose detrás. Pondo formó un muro de adhesivo de endurecimiento rápido mientras se giraba para cubrir a un asustado Komori. Zero también se ocultó, agitando un brazo mientras usaba su cinta para agacharse fuera de la línea de fuego. Minoru no reaccionó a tiempo. Todo lo que oyó fue el sonido del fuego graneado, como si alguien hubiera lanzado la más grande colección de pelotas sobre unas escaleras metálicas, antes de ser consumido por el dolor. Dolor y el color rojo. Kaibara-sen gruñó por el esfuerzo. El retroceso no era tan fuerte, pero apuntar correctamente con la torreta era una joda. Las municiones de moco rojo que Mei le había enseñado a Momo cómo fabricar, y que la misma Wa usaba en el curso de segundo año sobre seguridad y nulificación de armas, era inofensivo, realmente. Un adhesivo de rápida expansión y que se endurecía en segundos que permitía la respiración, y aún así difícil de romper. Era técnicamente la evolución del paintball. Eran más debilitantes y técnicamente podías seguir peleando, aunque un poco disminuido. El hecho de que dejara moretones era parte del curso y una invaluable experiencia de aprendizaje. Fue un solo disparo, sin embargo, Mei no se había contenido en la maldita arma bestial que había enviado. 4 cañones. Con una cadencia de tiro de 25 rondas por segundo, cada uno de ellos con 7,500 rondas de munición por cañón. En palabras de Mei, tienen 4 minutos de que se jodan, hagan que cuenten. Mientras se acercaba, vio al pequeño pervertido púrpura ser cubierto con una plasta roja con mucha satisfacción. Volteó la torreta hacia el hielo y el muro de pegamento, cubriéndolos con una placa endurecida para retrasarlos. «Graffiti, acelera», gritó, girando la torreta arriba y alrededor para acribillar la percha donde el segundo equipo estaba. Ya estaba buscando cobertura cuando él presionaba el gatillo. En ese momento, mientras captaba el aroma de caucho quemado de los chirriantes neumáticos, vio un infierno acercarse desde detrás del muro de hielo. Volvió a disparar y parpadeó con el silbido del vapor de las cápsulas de pintura al evaporarse. Y entonces, la van se alejaba derrapando como cohete, perseguida por un muro de fuego del doble de alto. Maldiciendo, Sen se agachó, pies firmes y postura baja mientras trataba de permanecer en la parte trasera del camión. Afortunadamente, en ese instante las cargas incendiarias en el edificio del ayuntamiento estallaron. Las ventanas en alrededor del primer piso del edificio estallaron, y las llamas envolvieron la planta baja. Pudo ver a través del caos que los ojos de Todoroki se ensancharon y comenzó a gesticular. Los 3 miembros de su equipo, a pesar de que Zero estaba cubierto de rojo de un hombro para abajo, dar la vuelta y correr hacia el fuego. Buen escape, pero Bakugo ya fue informado, ha enviado gente a tratar de interceptarlos y cerrarles el paso. Vuelta a la izquierda en la siguiente, vayan al Alijo del Norte, la voz de Hacker llena de gozo se oyó por el radio. Nunca olvidarán el desempeño de mi bebé. Fue maravilloso. Mientras el camión dio la vuelta a toda velocidad en una esquina, Sen disparó algunos tiros a las calles, cubriéndolas de rojo en caso de que alguien tuviera la idea de atacarlos por esas vías. Me alegra que lo disfrutaras, Hacker. Entrando ahora al estacionamiento. Segundo subnivel, muro sureste. Bien. Correcto, interrumpió Kingpin. Vengan a casa, chicos. Tenemos el almuerzo listo en Wars. Creo que es momento de comenzar a charlar en los cambios en la fase 2. Con un gruñido, Sen hizo girar la torreta para que estuviera alineada con la parte trasera del camión de nuevo, pateando un mecanismo de bloqueo a su posición. Yosetsu, llévanos dentro. Será un placer, Sen. Y con un giro y el patinaje de los neumáticos sobre el asfalto, entraron en un estacionamiento subterráneo, conduciendo profundamente a través de los niveles de estacionamiento y debajo de la ciudad, sin dejar rastro alguno para los héroes. 6 días antes del examen, almuerzo. Izuku permanecía de pie frente a Atsume, observándola leer las notas que había escrito esa mañana para ella. Tengo que decirlo 10 millones, eres ambicioso. Eso es bueno. Es más divertido así. Hojeó los cuadernos un poco más antes de que su expresión se enfriara. Pero no puedo fabricar todo esto, el diseño sin problemas, pero la producción tomaría días para las piezas más pequeñas. Los radios y computadoras en particular. Aún con las mejores impresoras 3D y forja solo puedo construir cierta cantidad, además de que hay lista de espera para usarlas, suspiro tal como son las cosas, a menos que tengas un milagro, no hay manera de que hagamos la mayoría de esto, especialmente si agregamos los trajes y los materiales que llevan. Izuku asintió. Mira, verás, de hecho tengo ese milagro.
O más precisamente, tengo un miembro del equipo que posee ese milagro. Volteo a ver a la repentinamente sorprendida Yaoyorozu. ¿Qué opinas? ¿Te sientes creativa, Yaoyorozu? Y le regalo una tímida y genuina sonrisa, llena de anhelo y esperanzas. Yaoyorozu no pudo evitar sonreír calladamente. Puedes llamarme Momo, Midoriya. Y claro, la ayudaré. Pero tendrás que invitarme a cenar pronto por esto. Momento, explica. Dijo Atsume mirando alrededor. Mei, permíteme presentarte a tu nueva mejor amiga. Ella es Momo. Posee un don que le permite crear cualquier cosa mientras sepa su composición exacta por dentro y por fuera. Todo lo que tienes que hacer es comprarle la cena, respondió Izuku, antes de ver a Momo con una sonrisa. Y por favor, Momo, llámame Izuku. Atsume se paralizó. Se volvió lentamente, mientras contemplaba fijamente a Momo. Mientras las dos chicas comenzaban a hablar, Izuku retrocedió dejándole su espacio. Se sobresaltó cuando sintió a alguien aproximarse y volteó para encontrarse a Hiro a su lado. Eso fue interesante, verde. Normalmente no eres tan suave. ¿Qué pasa? Izuku parpadeó y se sonrojó. Bien, se supone que soy el villano, ¿no? Así que anoche miré montones de vídeos en Erotube acerca de villanos famosos, reales o de ficción. ¿Qué conforma a un buen villano? ¿Cómo haces que un villano sea amenazante? ¿Qué rasgos posee un villano? Los he usado de guía para actuar como un villano. ¿Es eso raro? Capítulo 7. Día 1. 13 horas 38 minutos, 1:38 p.m., tiempo local. Le tomó 2 horas al equipo de héroes reagruparse, apagar las llamas del edificio de gobierno y revisar los escombros de ambos sitios. Finalmente, cansados y desmoralizados, caminaron a través de la ciudad rumbo al edificio de la falsa agencia heroica donde se alojaban, erigido en una de las 4 cuadras centrales de la ciudad falsa, compuesto de un pisos de habitaciones, equipo básico y registros. Katsuki se giró para dirigirse a los equipos reunidos en el lobby. Escuchen. Necesitamos tomar tiempo para descansar y rearmarnos. Zero, Hagakure, vayan a la Bahía América. Establezcan una alarma para dentro de 6 horas para que vuelvan a este maldito juego. Tómense un momento para comer y una jodida siesta. Jodemoras fue alcanzado y ha sido eliminado, así que siéntanse libres de comer o usar cualquier cosa que haya sido asignada a él, todo es un extra en este momento. Esto va para el resto de ustedes también. Descansen. Cambiaremos a la rotación de 3 equipos que hablamos el martes. Shiosaki, Tsuburaba e Irida, vengan conmigo para informar. Llamaremos al cuartel general, veamos si tienen los cómo y porqués de este tinglado de mierda. Si no van a dormir, mantengan las comunicaciones abiertas. Y si la mierda de película de horror aparece, me llaman con un carajo, ¿entendido? Fue respondido por una ola de acuerdo cansado y gruñón. Bien, descansen un poco, cabrones. Salió precipitadamente y fue seguido por los líderes de escuadrón. Unos minutos vagando y explorando después, encontraron el centro de operaciones, una habitación grande con una mesa de conferencias blanca. Katsuki se irguió enfrente de la mesa mientras los otros se abatían en sus asientos. Iida se quitó los lentes para darse un masaje en los ojos, Todoroki se hundió aún más en su asiento y Shiosaki murmuró una plegaria somnolienta. Katsuki sincronizó su teléfono y sus archivos de la misión con la computadora en la mesa. Los hologramas en la superficie mostraron el estado actual de la ciudad, ambos edificios atacados por los villanos marcados en rojo contrastando contra el frío azul. Maldita sea, veamos esto paso a paso. Iida, ¿dónde está el edificio donde perdiste el rastro del último camión? Iida volvió a ponerse las gafas y miró, antes de extender la mano y tocar un edificio en lo que parecía un cambio lento hacia donde estaría un distrito industrial. Aquí. Uraraka y Kodai lo identificaron como un mercado. Suministros invernales Yuki. ¿Y dices que había una especie de túnel o conducto descendente? Así es. Incrustado en el piso y parecía como si el concreto se hubiera fundido alrededor. Ninguno de mi equipo estaba preparado para abrirnos paso, con la posible excepción de Tsunotori. Iida sacó su propio teléfono, enviando una foto a las imágenes en la mesa. De repente, Tsuburaba parpadeó y se inclinó hacia adelante. Esa es obra de Onenuki Husou. Él ablanda los materiales, los deforma y después los vuelve a solidificar. Es como trato de atrapar a Midoriya en el festival deportivo. Es uno de los estudiantes recomendados, además de ser inteligente. Tsuburaba sacó también su teléfono, adquiriendo el expediente de su compañero de clase y anexándolo a la investigación en curso mostrada en la mesa. La junta continuó así.
Cada pieza de evidencia que había encontrado y cada avistamiento de villanos fue señalado. Grabaciones del video original y el aviso de explosión fueron anexados, además de cualquier dato técnico que sus teléfonos hayan grabado. Al final tenían 4 avistamientos de villanos confirmados. Tokoyami Fumikage y Kurohiro Shiai en el banco, Midori Yaisuku en los vídeos y Kaibara-sen en el edificio de gobierno. Tenían además otros 7 avistamientos no confirmados. Las otras 5 personas que llegaron en las 2 vans en los vídeos de seguridad originales, 3 en el ayuntamiento, 2 en el banco, todos ellos desaparecidos al estallar los edificios, y la persona conduciendo el camión con la torreta. No podría decir quién era, los cristales estaban teñidos de oscuro. Finalmente, había indicios de Onenuki Jusouru en la entrada subterránea. Con esos eran 11 los villanos avistados, y 4 que no habían visto. Katsuki recuperó los archivos sobre la infraestructura de la ciudad y los sobrepuso. Rápidamente, todos vieron la conexión. Sistema de alcantarillas. Eso debe ser asqueroso. Shiosaki se estremeció, imaginando lo que sería tener que lidiar con aguas residuales en sus vides. No realmente. La ciudad es falsa. La infraestructura debería de estar casi intacta. Pero sí significa que el equipo villano tiene una red de túneles de 5 pies, 1,54 MTS, de diámetro que conducen a cada edificio en la ciudad. El marcador está justo sobre una enorme cisterna y cámara de inundación. Es más que suficientemente grande para esconder un camión si puedes meterlo ahí. Además de eso, los otros 2 edificios no tienen sentido. Los túneles están más de 10 pies, 3 MTS, debajo de los cimientos de cada edificio. Deberías de disponer de equipo pesado para mover tanto material y aún así sería un trabajo pesado. Onenuki podría ablandarlo y entonces literalmente podrías excavar tu entrada hacia arriba. Tsuburaba guardó silencio, su propia pantalla se mostró sobre la mesa, mientras revisaban los eventos del edificio de gobierno. Hizo una pausa. Tenía la señal de video obtenida de la cámara de seguridad de una intersección que detuvo para ver a Kaibara-sen en el camión. Entonces notó algo. Esperen, ¿qué día, Industria Satsume? Frente a él, Iida sintió escalofríos. Los villanos estaban reunidos, sentados en un restaurante y disfrutando de una fina comida preparada tanto por su ilustre líder como por algunos de sus otros compañeros. Awase Yosetsu ayudó en la cocina, así como Mono Maneito y Aoyama Yuga. Pronto, todos disfrutaban una enorme olla de sukiyaki con suficientes complementos a elegir. Izuku estaba sentado sobre el mostrador frente a la cocina, colocándolo ligeramente más alto que el resto de los villanos, con la excepción de Shoujime Sou y Kouda Kouji, que estaban recargados en las paredes cercanas conversando calladamente. Al acabar su cena, observó que los demás equipos estaban por terminar, si no lo habían hecho ya. Tomó una botella de agua y sorbió un poco mientras esperaba que todos terminaran. Sonriendo entre cada sorbo, captó desde la mesa de los tecnos que alardeaban acerca de los explosivos que Yaoyoro Sumomo y Atsume Mei habían diseñado y como Neito ayudó con la producción a unos interesados ha sido Mina y Hiroki Uka. Desde otra mesa solo llegaban leves murmullos, los que tenían más tendencias góticas de su equipo solo charlaban y se relajaban. Estaba compuesta por Onenuki Jusouru, Tokoyami Fumikage, Kurohiro Shiai y Yanagi Reiko. Lucían notablemente relajados, vestidos con sus atuendos negros, grises y rojo. Realmente, aún con la naturaleza elaborada de sus atuendos, algo que algunos de los demás tuvieron problemas para portar sin sentirse fuera de lugar, los sentados en esta mesa parecían notablemente despreocupados y estilizados. En la tercera mesa estaban los miembros restantes conversando tranquilamente, aunque 2 de ellos estaban cansados hasta la muerte. Awase Yosetsu estaba agotado del estrés de manejar a través del campo de batalla y Kaibara-sen estaba tenso y realmente estresado las últimas 4 horas, desde que había tenido que engañar a los héroes. Conversaban tranquilamente con Aoyama Yuga y Kendo Uitsuka. Delante de ellos había un asiento vacío, Conman se había retirado temprano para poder dormir un poco más, lo cual estaba bien, de cualquier manera su participación sería a medianoche. Cuando los platillos principales y postres fueron consumidos, Izuku palmeó sus manos. Lo hemos hecho bastante bien. Damas y caballeros. Todo va mejor de lo que había proyectado. Ya tenemos 3 de los 15 objetivos y sabemos del paradero del cuarto, hasta ahora. Una ligera risa se oyó en la sala. Todos sabían dónde estaba el cuarto objetivo y por qué no lo habían capturado aún. Era una trampa como ninguna, y podría hacerlos retroceder. Más aún, gracias al poder de fuego de Mei, nuestra maravillosa hacker, hemos eliminado a la bola de baba de Mineta.
Dicho esto, las chicas aplaudieron, y Kyouka aulló como lobo en dirección de Sen y Yosetsu, logrando sonrojo y cotazos amistosos de los dos chicos. Sin embargo, desde ahora debemos ser mejores. Bakugou se está reagrupando con su equipo, seguramente para responder violenta y drásticamente a cualquier cosa que hagamos. Siendo así, pasaremos a la fase 2. Operaciones en parejas. Izuku miró alrededor y captó las miradas que todos dirigían a sus respectivas parejas. Bien. Era bueno que lo recordaran después de 3 días de practicar combinaciones. Yosetsu y Sen, Fumikage y Shiai, Husou e Itsuka. Los 6 pueden ir a descansar. Han estado ocupados y estresados. Mina y Reiko pueden descansar un poco, pero sin dormirse. Aún necesitamos una entrada en 1 hora aproximadamente, después de eso pueden volver aquí o a la torre a dormir un poco. Verificó que todos estuviera de acuerdo con ello y recordó a los equipos la importancia de la siguiente fase. Kyouka, Momo, Neito y Yuga, sus objetivos son los siguientes. Ya les he enviado los planes. Recuerden, eviten ser vistos. Hacker estará disponible para apoyo e investigación, asegúrense de preguntar cualquier duda que tengan. Sean cuidadosos. Ustedes son importantes para la fase final. Con los héroes descansando en su base, tenemos una ventana de oportunidad, pero al momento que les salte una alarma, ustedes estarán en un gran lío. Izuku se inclinó hacia adelante, el rostro serio. Los 4 asintieron, con rostros sombríos y determinados. Kouji, tómate un descanso, puedes proseguir la búsqueda cuando tus aliados tengan alguna pista. Todavía tenemos muchos lugares que verificar. Mesou, Mei, vayan a la torre. Los sigo en unos minutos, solo haré limpieza aquí. Los últimos de los villanos se retiraron, tomando las escaleras detrás del bar hacia el sótano, donde una entrada a las alcantarillas había sido creada. Unos minutos después, Izuku puso el último de los platos y volteó a ver a la figura merodeando en la cocina. Bien, ¿cómo va la investigación de los héroes? Saben lo básico, y debido a Iida saben acerca de las alcantarillas. Más allá de eso, los maestros aún deben de actualizarlos. Creo que es una cuestión de tiempo. Gracias, extorsión. Regresa a base de los héroes. No permitas que descubran que estuviste fuera. Claro. Con pasos calmados, la figura se retiró del restaurante. Izuku terminó de guardar los trastes e hizo una pausa. Miró al espejo, ajustando su sombrero y arreglando su atuendo, su mirada fue atraída hacia la cámara que sabía que estaba en la esquina del cuarto. Todo el mundo es un escenario, y todos los hombres y mujeres son solo actores, quizás solo están siendo dirigidos. Apagando las luces, Izuku salió. El primer acto había terminado. Ahora el interludio. 6 días antes del examen, después de clases, Izuku revisó su lista. En las últimas 4 horas, los estudiantes habían definido sus bandos. Después de una discusión con el resto de su clase, Monoma se había unido a los villanos, seguido de un nervioso Kendo. Unos minutos después, y el conocimiento de que Momo se unió al mismo equipo ayudó a mejorar mucho el ánimo de Kendo. Con su ayuda, había hablado y convencido a ambas, Awase y Kaibara a unirse a él, mientras Tokoyami aparentemente preguntó a los Ghouls de la clase 1B si querían unirse a él. Al parecer Onenuki, Kurohiro y Yanagi aceptaron gustosamente la propuesta. Tokoyami mismo se había unido por convicción propia, al decidir que trabajar en la noche sería una maravillosa manera de usar sus habilidades. Izuku estuvo muy contento de concordar. No mucho después, se sorprendió que Aoyama y Kouda se le unieron, ambos prefirieron no ahondar en su elección. Y además, estaba la autodestrucción del escuadrón de Bakugo. Había empezado demasiado pronto, pero Izuku captó su comienzo. Kaminari había sugerido un plan para celebrar la victoria, diciendo algo como Bakugo los va a liderar no tenemos necesidad de hacer nada, ¿o sí? Seguro va a destrozar a su equipo. Asido se había tornado sarcástica al respecto, señalando que eso no había ayudado a comienzos de año. Afortunadamente, Bakugo había estado visitando la clase 1B constantemente. No mucho después, Asido se aproximó a Izuku. Cuando Bakugo volvió, estaba frustrado de verla sentada en el lado de los villanos. De alguna manera lo entristecía que todos sus amigos serían héroes, pero Iida quería probarse a sí mismo después del incidente con Stein. Todoroki había mencionado que Endeavor casi le había ordenado ganar como villano y se negó a darle al bastardo Luciérnaga ninguna satisfacción. Uraraka se había unido a los héroes para combatirlo a él y lo había dejado claro. Al final esto solo avivó el fuego interior de Izuku. Entonces, estaban las armas secretas. Atsume había sido la más sencilla de los dos. Señalando cómo podía hacerse una prueba de campo de sus bebés.
¿Cómo sería una demostración al resto de la clase de héroes? ¿Cómo su equipo podría usarse de manera práctica? La amplia variedad que podía usar y presumir, en comparación con las peleas simples del festival deportivo, cayó en minutos. Su otro recluta secreto había sido más difícil de vender, pero la idea de entrenar y enfrentarse a los mejores del curso de héroes y a la sesgada evaluación de la UA mostrándoles lo bueno que podría ser fue, bueno. No hace falta decir que Conman estaba feliz de unirse a sus filas. Más allá de eso, Izuku estaba en su elemento. No era un duelo al azar en un callejón sin tiempo de prepararse. Era una oportunidad de abusar completamente de las tácticas y la guerra psicológica. Izuku comenzó a maquinar. Primero, cuando el equipo estaba completo consiguió los números de todos, y los agregó a un único chat. Después envió paquetes de información. Instrucciones, recursos útiles que leer y preguntas acerca de sus límites. A algunos les envió libros enteros de recursos, como a Momo. A otros como Asido, envió ejemplos en video más creativos, con herramientas e información más sencilla de ver y entender. Pero había alguien con quien quería hablar de esto en persona, así que después de clase, le pidió a Shouji hacer un recorrido por campo de entrenamiento que usarían. Y ahí los dos entrenaron. Izuku hizo preguntas, lo presionó. Shouji había venido a Izuku en un inicio, había preguntado y presionado, quería ganar. Le dio a Izuku el primer empujón para salir de sus propios límites, para decidirse a actuar y jugar como un villano. Le pagaría haciendo de Shouji un enemigo peligroso, y un aliado invaluable. Capítulo 8. Día 0. 5 horas, 5 minutos, 5:05 am, tiempo local. Shouta observó al resto de los profesores desde el muro donde estaba recargada su bolsa de dormir. Muchos de ellos estaban recién despertados, y portaban pequeñas bolsas de botanas y libretas para tomar notas. Cada año el ejercicio era una prueba del rango de atención de los profesores y de su determinación para permanecer despiertos, tanto como de las capacidades de los estudiantes. Shouta mismo había sido despertado 3 horas antes para supervisar al equipo de villanos mientras iniciaban el primero de sus planes. También estaba inusualmente preparado este año. Dentro de su bolsa de dormir, había almacenado bastantes bebidas ricas en cafeína, un par de gruesos y nuevos blocs de notas así como un cuaderno más pequeño que le había entregado el equipo de villanos llamado Acotaciones, que había sido una experiencia leer. Honestamente, cuando había propuesto que Bakugo y Midoriya fueran elegidos para los roles de héroe y villano, lo había hecho con la esperanza de que al ponerlos en posiciones de liderazgo se corregirían sus malos hábitos. Midoriya era demasiado manso y dispuesto a pasar a segundo plano en planificación cuando la situación no era de vida o muerte y Bakugo era demasiado temerario y bravucón. Entonces Midoriya había volteado con la mirada aserrada. El niño problema había hablado con él varias veces después de clases, cada vez para confirmar si algo sería detenido o contaría en su contra por los profesores. Como los dos estudiantes de las áreas de soporte y estudios generales que había reclutado. O los permisos para usar armas de fuego cargadas con munición RG-13. O las solicitudes para una demostración práctica de armamento. Cada vez Midoriya se mostraba más confiado, más enfocado y determinado. Entonces esta mañana, justo a las 2 am, el maldito niño problema le había llamado e informó que su equipo estaba listo para comenzar. Acudió para ver a la totalidad del equipo de villanos encaramado en las paredes y los escalones de entrada de UA. Por una fracción de segundo, mientras lo observaban, vestidos en sus atuendos y trajes, con armaduras y armas embaladas y listas. Mientras Midoriya lo observaba con un brillo verde en sus ojos en medio de la penumbra. Tuvo que alejar la sensación de estar en peligro. Sin nada mejor que hacer, permitió el acceso a los villanos y los observó mientras se preparaban. Los villanos disfrazados y almacenando suministros en 3 camiones, antes de que la mitad de ellos prácticamente se durmieran donde estaba parados. Midoriya, y 3 de sus aliados tomaron un anodino sedán rumbo a la ciudad con miras a establecer la guarida de los villanos, armados con portafolios y maletas de suministros. Shouta, por turnos, observaba las cámaras. La ciudad entera, cada cuarto, cada calle y callejón, cada túnel de alcantarilla estaba cubierto por cámaras. Aquellas clasificadas como públicas estarían disponibles a los héroes, pero los villanos deberían de hackear sus propias señales para usarlas. Power Loader y Shouta habían dejado muy claro que bloquear la señal de los héroes estaba bien, pero la señal de los profesores no podía ser tocada. Mientras el resto de los profesores iban llegando, encontrando sus sitios en los sofás y la barra de bar, Shouta observó las cámaras.
Había configurado la mitad de las cámaras en los villanos que descansaban y la otra mitad en los héroes recién reunidos. Los murmullos apagados comenzaron, mientras los héroes miraban al director Netsu, vestido con una gorra verde de croupier. Está bien. Hagan sus apuestas, amigos, hagan sus apuestas. Los profesores gritaron apuestas. Algunas de ellas eran en efectivo, pero otras eran ofertas de lidiar con detenciones o calificar tareas. El propio Shouta dijo en voz alta una sola apuesta. Un mes de observación de detenciones y cobertura de tareas, y 20.000 yenes, a que los villanos que rompen el récord ganador de Endeavor. Present Mix se dio la vuelta, la boca totalmente abierta. ¿Qué? ¿Shouta? ¿Tú nunca? Los ojos de Shouta brillaron con luz roja y el resto del grito de llamada se apagó. Ya puse mi apuesta. Lidien. Con ella. Ahora guarda silencio, el equipo de villanos está listo para moverse. Dicho eso, los profesores se sentaron en sus lugares. El primer video en vivo comenzó. Día 1. 6 horas, 12 minutos, 6:12 am, tiempo local. Los profesores charlaban acerca del equipo de búsqueda, principalmente sobre cómo debería ser reorganizado. El problema que veo, Black King señaló, es para todas las fuerzas combinadas de los héroes, es que cada equipo está demasiado especializado para su función. Habría sido mejor planear por equipos más versátiles. Quizás. Pero tuvo poco tiempo para integrar cada equipo con el otro. Este podría ser solo el movimiento inicial, es posible que cambie las formaciones durante el ejercicio. Respondió Ectoplasm. Miren, encontraron el hueco de alcantarilla, comentó Cementos, señalando la pantalla con el equipo de búsqueda. Tengo que admitir. Me impresionó el acto de desaparición de los villanos. Llevando pequeñas plataformas de viaje a los túneles para que los equipos se reagruparan fue interesante e inesperado. Aunque sin las habilidades combinadas de Onenuki y Kendo para empujar la van en la oficina contigua, habrían dejado toda la evidencia de que estuvieron ahí, comentó Ectoplasm, reclinándose en el sofá. Sin embargo, simplemente desplazar una sección de ladrillos, ablandando solo el mortero que los une fue inspirado. Lástima que los héroes nunca lo notaron. Comentó Cementos, mirando unas capturas del acto de desaparición. Solo notaron la alcantarilla debido a las payasadas de Tsunotori. Tuvieron suerte en ese sentido. Shouta murmuró, sorbiendo otra bolsa de jugo. Oh maldita sea, miren las calles. Ectoplasm se inclinó, abriendo una nueva ventana en su tablet. Los héroes vieron la barricada de autos, los cuerpos flácidos hacían fácil imaginarlos como civiles heridos o muertos. Miren, ¿son Tokoyami y Kurohiro? Power Loader observó a las dos siluetas, escalando sobre un auto volteado en la cima del muro tomando sus posiciones. Y ahí está el equipo de héroes liderados por Bakugo. Remarcó. Día 1. 8 horas, 45 minutos, 8:45 am, tiempo local. Las pantallas estaban divididas entre la batalla en las calles, la situación de rehenes en el ayuntamiento, y el interior de ambos lugares. Aquí, al parecer los equipos se aproximan a 3 de los objetivos. ¿Cuáles 3? Netsu activó un control, y las 3 pantallas cambiaron para mostrar los artículos. En la bóveda, hay una caja de depósito con un caneo falso, marcado con la señal del evento y el número 2 en el ayuntamiento, el brazo izquierdo de un bot civil está marcado con el número 4 en el ayuntamiento, una laptop marcada con el número 5, el bot civil debe de ser capturado intacto. Secuestro, espionaje y robo a bóveda. Esos son 3. Los profesores continuaron comentando sus observaciones mientras veían a ambos equipos trabajar. En el banco, Hiroki Ouka, vestido con una camisa negra, falda, botas y corbata roja, lentamente rompía el código de la bóveda. Por poco tiempo fue vigilado y asistido por Mono Maneito antes de que éste tomara una bolsa y comenzara a caminar a través del edificio, colocando objetos negros y verificando su teléfono constantemente por instrucciones. En el edificio del ayuntamiento, una horda de ratas y moscas buscaban la laptop, lideradas y asistidas por Kouda Kouji y Awase Yosetsu. Mientras tanto, Yaoyorosu Momo y Aoyama Yuga rastreaban y detenían al bot civil. Yaoyorosu lo amarró a una camilla creada rápidamente mientras Aoyama tomó la bolsa que cargaba y se comenzaron a dirigir al sótano. Vídeos del equipo subterráneo, consistentes en Onenuki Husou y Kendo Itsuka, los mostraron trabajando juntos para crear un túnel de escape, viajando de punto en punto de la ciudad usando plataformas motorizadas. Al mismo tiempo, Yanagi Reiko y Ashido Mina viajaban en su propia ruta, más tortuosa.
ha sido licuando el camino a cajas de energía y líneas de video de seguridad, mientras Yanagi enganchaba incontables conectores a cada una de ellas, permitiendo a otro equipo, los líderes de los villanos, comenzar a hackear cada señal de seguridad que podían encontrar. Yanagi también usó sus poderes de poltergeist para levantar lentamente dispositivos más pequeños en pequeñas esquinas y en las calles a través de los desagües pluviales en toda la ciudad. Día 1. 11 horas, 15 minutos, 11:15 am, tiempo local. La pareja cubriendo el banco se retiró, con los villanos llevando sus objetivos a través de la entrada al subsuelo y así a los túneles, Monoma dejando el último paquete en el techo del túnel. Los objetivos en el ayuntamiento también están a punto de ser obtenidos, la localización de la laptop había sido reducida a un par de cuartos que los villanos estaban hurgando, mientras Awase había corrido hacia el camión de caja, uniéndose a Yaoyorozu mientras trepaba en la caja. Los profesores estaban interesados pero de alguna manera desanimados, aún el combo Dark Shadow y Black Kirk solo había mantenido su interés por corto tiempo. Mientras Power Loader parecía adivinar lo que Monoma estaba haciendo, pero no había querido compartir la información con los demás. Sin embargo, cuando la llamada de bomba de Izuku comenzó, Shouta solo pudo sonreír cuando el banco que se habían preparado a asaltar voló por los aires. Estalló una ronda de maldiciones y exclamaciones de todos menos Shouta, Netsu y Power Loader. El hecho de que estaban sonriendo no pasó desapercibido. ¿Qué demonio? Llamadas de silencio bajo el brillo de una mirada roja, y Power Loader interrumpió. Me pasé una larga tarde hablando de construcciones y demoliciones para una rápida clase de certificación con ambos, la joven Yaoyorozu y Monoma, y firme para su uso en esto. Además de algunos formularios para equipo extra y materiales. ¿Eso es contra las reglas, o no? ¿No se supone que debemos de ayudar a los villanos o los héroes? Snipe dijo lentamente desde su lugar en una esquina. Ellos no mencionaron el examen, solo me dieron a firmar su certificación. Recibí un correo electrónico de Netsu para autorizar su uso durante prácticas, usaron el pretexto de aprender para el futuro. ¡Oh, qué demonios! Se oyó el grito de Midnight, llamando la atención de todos a la enorme pieza de artillería montada sobre el camión. Firme por eso también. Netsu comentó en un súbito silencio, enfatizado por el ratatat del fuego de artillería, y el violento grito cortado de un mineta vestido de púrpura. Ouch. Ectoplasm frunció el ceño, mandando a uno de sus clones a esperar en las orillas de la ciudad para rescatar al chico de la cápsula de limo rojo y llevarlo a Recovery Gale. Eso debió de doler. Ese pequeño pervertido se lo merece, señaló Midnight en voz baja, inclinándose hacia atrás mientras el camión avanzaba a toda velocidad por la carretera. Sin embargo, parece que se acerca el final de los juegos previos, señaló con una sonrisa. Día 1. 13 horas, 45 minutos, 1:45 p.m., tiempo local. Los profesores observaron la reunión de Bakugo con su equipo y su análisis de la información. Vieron la reunión de Izuku y los villanos. Al final notaron enormes diferencias entre ambas. Midoriya actúa muy social con ellos, como un líder preocupado y amable con sus tropas. Hasta les hizo comida y Bakugo, aun cuando su temperamento está más dominado, todavía lo vuelve brusco y despectivo. Ese es un error, Dog señaló mientras miraba a los villanos dispersarse. Entonces el invitado sorpresa apareció y los profesores quedaron estupefactos. ¿Esto está permitido? Olmig susurró, hojeando su libro de reglas. Las reglas no dicen que no, al menos considerando las circunstancias, admitió Netsu, aunque debo admitir, después de este año deberemos refinar las reglas un poco más. En pantalla, Izuku sonrió antes de detenerse y mirar hacia arriba. Le tomó algunos segundos encontrarla, pero asintió ligeramente hacia la cámara, en su rostro una conocida sonrisa se asomaba. Capítulo 9. Día 1. 17 horas y 42 minutos, 5:42 p.m., tiempo local. Una hora para el ocaso. Mierda. Momo, Neito, Yuga y Kyouga observaron el estuche con una combinación de determinación y molestia. Su objetivo estaba colocado ahí. A la mitad de una gran exhibición del museo. Un jodido ataúd. ¿En serio? Kyouga exclamó. Estaba escuchando el sitio, verificando que todo estuviera despejado. Yuga estaba con ella, en un traje plata y negro con una pequeña capa a los hombros enredada en él, su torso estaba cubierto con una armadura conectada a la matriz de enfoque plateada. Las telas ligeras y mangas abombadas le daban una estética francesa, con patrones plateados que captaban la luz. Junto a ellos, sus compañeros lucían atuendos más atrevidos.
Neito lucía pantalones y botas negras y elegantes, con un chaleco negro abierto y un par de guantes, su cabeza coronada por una gorra de fieltro con la parte superior plana. Lo hacía lucir a medias un paje, a medias un stripper. Momo llevaba un elegante vestido rojo sin espalda y medias negras hasta los muslos, con una serie de bolsas en las caderas. Como zapatos, usaba elegantes botas negras que le llegaban hasta las rodillas, dejando varios centímetros de medias negras de satén por encima de ellas, antes de dejar un espacio entre su vestido y el borde del satén. Ambos trataban de anular la seguridad del contenedor de la exhibición. El ataúd, marcado con el distintivo No 13 sobre el logotipo de la UA, reposaba a la mitad de una enorme exhibición sobre zombies. Claramente una exhibición de broma, como el resto de las demás. Las exhibiciones de ovnis, la ciencia loca del milenio 22 y de Mothman eran notables. Las clases de apoyo claramente las construyeron por diversión. Tenemos menos de 2 horas hasta que el sistema cambie a modo de cierre de alta seguridad para la noche. Pero si tocamos la exhibición, estamos jodidos de todas maneras. Momo y Neito retrocedieron un poco. Bien, las buenas noticias. El ataúd no está anclado. Si lo agarramos podemos simplemente sacarlo cargando. El problema son los sensores de movimiento. Si tocamos algo más, se activará la alarma. Si el vidrio se rompe, se activará la alarma. Si los láser de la red sobre el ataúd son apagados, se activará la alarma. Explicó Momo, enviando los datos que había obtenido a Hacker y la torre. ¿En serio? ¿Y Hacker no puede desactivar las alarmas? La voz de Mei llegó por los radios. Desearía poder, pero es definitivamente el trabajo de estudiantes avanzados. Es maravilloso, para varios de sus trucos no tengo contramedidas. Primero, la alarma usa algo llamado sistema interrumpido. Si rompes el circuito o interrumpes la señal, 3 receptores separados activarán la alarma. Si un receptor se apaga, los otros 2 activarán la alarma. No puedo desactivarlos desde aquí. Si estuviera ahí, podría ser capaz de retrasarla, pero no anularla. Kyouka, Momo y Neito observaron el montaje. Tenía 5 metros de lado y un poco menos de 1 metro de altura. Detrás del cristal del área estaba cubierta por una enorme cantidad de lápidas y zombies falsos. En el centro estaba el ataúd. Yuga golpeó la base de la exhibición e inclinó la cabeza. Kyouka miró hacia abajo y escuchó mientras golpeaba de nuevo. Este hueco pesó. Si no podemos ir por arriba por los láseres, o atravesarlo por los sensores, ¿podemos ir por debajo? Preguntó Yuga, observando la exhibición con ojo crítico. Los 3 restantes hicieron una pausa y Yuga sonrió, abriendo cuidadosamente el panel para revelar una suave superficie de madera debajo de la exhibición. Momo, Neito. ¿Tienen apuntadores láser en su repertorio? Unos minutos después estaban listos. Momo y Neito marcaron la posición exacta del ataúd, usando los láser para señalarlo en la parte baja de la caja. Con manos cuidadosas, Yuga marcó el cuadro con unas líneas, entonces los hizo verificar las medidas mientras comenzaba con la parte baja de la exhibición. Le entregaron un cuchillo, y Kyouka hizo estallar las esquinas con cuidadosos golpecitos. Está bien. Comienza suave y lento, chispitas, tenemos tiempo. Asintió y tomó el cuchillo con forma de cincel, atravesando la madera lentamente. Le tomó casi 1 hora este trabajo y no quería regarla. Izuku miró hacia las pantallas de video mientras los 4 miembros del grupo trabajaban. El equipo estaba accionado bien, aunque esto era mucho más extenuante de lo que habían planeado. Echó un vistazo al diagrama del edificio. Detrás de él, Mesou dormía en el sofá, con el sombrero sobre el rostro para evitar que la luz de las pantallas lo despertaran. Izuku comenzó a caminar, tapándose la boca con la mano para amortiguar sus murmullos. 17 pisos, los 3 superiores son un enorme anfiteatro y un museo, donde el equipo estaba realizando su atraco. La única razón por la que se salían con la suya era el hecho de que ya habían ordenado el cierre del museo ese mismo día. Mei había pirateado el sistema y enviado un mensaje de cierre del museo a través de la red civil bot. Sin embargo, el sistema en sí funcionaba con un reloj interno actualizado por radio y, como tal, no podía ser pirateado para mantener el museo cerrado. ¿El resultado? Una ventana de 3 horas en la que los equipos podían entrar, recoger el objetivo y salir. Izuku amplió y miró la imagen del edificio una vez más. El esquema de la ventana triangular era agradable, pero la esfera de paneles triangulares hacía que la enorme cúpula de cristal de la parte superior pareciera casi una bola de discoteca. Pasó por algunas de las diferentes transmisiones de sus cámaras, y finalmente se decidió por una división de pantalla entre la tripulación en el museo y el exterior de la agencia de héroes.
Durante la mayor parte de media hora, observó al equipo trabajar para entrar en la exhibición sin activar las alarmas. Y entonces las cosas se jodieron. Yuga marcó la línea una vez más y luego hubo un crujido, un lado entero de repente se movió y se alejó de las tablas. Mierda, manténgalo nivelado. Kyouka gritó, Yuga ya estaba empujando hacia arriba tratando de mantener estable el entarimado. Pero era demasiado tarde. Con un crujido, parte de la tarima bajo el ataúd se hundió y el ataúd se estrelló contra el resto de la exhibición. En un latido, el pánico los golpeó. Entonces, las alarmas sonaron. Barras de metal cayeron sobre todas las puertas del museo, y los ascensores se elevaron y se bloquearon en su lugar en el piso superior. Mierda. Neito y Momo corrieron por la exhibición. Con las alarmas encendidas, solo requerían tomar el ataúd y largarse, y Yuga salió de debajo de la exhibición con un gesto de autorreproche. Alcanzaron y levantaron el ataúd de metal oscuro, mientras Kyouka se comunicaba por el radio. Torre, tenemos un jodido problema. El último rayo solar del día hacía lucir el cielo como si ardiese e Izuku maldijo, ajustando los hologramas tratando de mantenerse al tanto de lo que sucedía. Izuku juró, pateando hacia atrás agitando el sofá y sobresaltando a Mesou mientras sus ojos revisaban los datos y las imágenes de los héroes apresurándose por las puertas, dirigiéndose hacia el museo. Conteo. Iida, Kirishima, Tetsutesu, Kaminari, Ojiro, Bondo y Tsunotori. Liderados por Bakugou. Ese es el equipo pesado de asalto. ¿Debería enviar también un Eki? No. No hay tiempo. Mesou, prepárate para una pelea y haz que Hacker y Conman se alisten. El trabajo del museo se fastidió. Mesou se tardó un segundo en procesar las órdenes antes de girar para salir del sofá, incorporándose y estirándose mientras se dirigía a las puertas. Haz que Hacker saque el rifle. Toma tu equipo y vamos. Te veré en el túnel. Izuku estaba ya conectando los sistemas a la pantalla U de su máscara de Arlequín, activando las conexiones y considerando tiempos. 17 pisos, un promedio de 30 segundos por piso, digamos 8 minutos. El museo está sellado, necesitan salir, activando el radio, Izuku comenzó a emitir órdenes, dirigiéndose al elevador mientras la pantalla verde monocromática de su máscara mostraba las señales de video. Yuga, láser en las puertas entre tu posición y la salida. Manténlos en ráfagas cortas, tanto como puedas resistir sin agotarlos. Momo, Neito, ruedas y correas en el ataúd, hagan que sea más fácil de llevar. Bajen 4 plantas, el piso 13 tiene el primer conjunto de oficinas, usen las escaleras. Muévanse. Tienen menos de 5 minutos antes de que el equipo de héroes ataque el edificio, escóndanse ahí tanto como puedan. Los héroes probablemente se apresurarán al piso superior primero. Kyouka, estás de guardia y mantén las líneas abiertas. Mi equipo y yo llegaremos a causar distracción para sacarlos. Manténganse enfocados y usen sus cabezas. Enterado, respondieron 4 voces. Apagando el micrófono, Izuku penetró en el elevador, presionando el botón del sótano mientras fruncía el ceño bajo su máscara. Grandioso, esto va a ser un gran lío, murmuró. 4 días antes del examen. Midoriya se puso de pie y suspiró mientras miraba la figura de Neito, quien acunaba un brazo roto. Sí, eso es lo que sucede. Imagínate. Ve con Recovery Girl, por hoy has terminado y ya sabemos que no puedes manejar mi don, aún ahora. Joder Midoriya. ¿Aguantaste esto durante el torneo? Neito jadeó volteando hacia arriba con una mirada salvaje. Midoriya se frotó la muñeca pensativo, indispuesto a mostrar la cicatriz clara en su piel y dedos torcidos por su enfrentamiento final con Todoroki en el ring. Sí, así fue. Peor de lo que tuviste que soportar ahora. El daño que tienes está difuminado, esparcido. Hacerlo en lugares concentrados duele más y causa más daño. Por un momento, Neito solo podía mirar con asombro la manera casual en la que Izuku explicó cómo se lastimó. Está bien, toma a Miracle Mater cuando salgas y vuelve a verificar por cuánto tiempo puedes mantenerlo, por favor. Izuku ya estaba alejándose, esbozando notas en su cuaderno mientras miraba a los otros villanos probar sus poderes. ¿Miracle Mater? Monoma preguntó, levantando las cejas mientras Izuku se sonrojaba. Oh. Lo siento, quise decir Creati. Toca a Creati. Izuku sacudió la cabeza y avanzó para observar a los demás. Neito miró hacia abajo, observando las oscuras rasgaduras purpuras que atravesaban su brazo desde la muñeca hasta su codo. Mientras tocaba a Yaoyorozu y tomaba prestado su don, lo sintió en su brazo. Honestamente, dolía. Tenía huesos rotos, pero aún ahora, 10 minutos después de haberlos roto, sentía un profundo y punzante dolor en el brazo. Pero no era nada comparado con el golpe de poder.
Se había sentido como si estuviera de pie en un túnel y el océano se estrellara contra él. Con una última mirada a la figura llena de cicatrices de Kingpin, Neito se dirigió a visitar a Recovery Girl. Capítulo 10. Día 1. 18 horas, 55 minutos, 6:55 p.m., tiempo local. Kirishima, Tetsu, comiencen de los primeros pisos y suban. Bondo, apóyalos a ellos. Sella las áreas por donde pasen. Iida, Ojiro, Tsunotori, toma la escalera oeste hasta los pisos del museo, asegúralas y trata de averiguar detrás de qué están. Entonces comienza a buscar desde arriba hacia abajo. Sparky y yo nos dirigiremos a los pisos centrales y los despejaremos para encontrarnos contigo, luego todos regresaremos para encontrarnos con el equipo de tierra. Vamos. Katsuki dio las órdenes mientras su equipo se acercaba al edificio. Después de asentir con la cabeza y acuerdos murmurados, el equipo llegó corriendo al lobby del edificio. Bondo rápidamente lanzó un torrente de cementine a través del pozo del elevador, antes de seguir al resto del equipo a través de las puertas hacia la planta baja. Los demás equipos se lanzaron a las escaleras. Iida subió las escaleras 3 a la vez, los motores impulsándolo con pasos seguros mientras corría. Ojiro simplemente saltó de pasamanos en pasamanos, zigzagueando arriba por el centro de las escaleras hacia, seguido por Tsunotori. Ella brincaba varios pisos, aterrizaba y volvía a brincar varios más. En la otra escalera, Bakugou y Kaminari se vieron forzados a tomar la ruta más mundana. Corrieron las escaleras de 2 en 2, mientras se apresuraban a llegar al 7º piso para comenzar la persecución. Muy arriba, un chico de cabello rubio pálido suspiró y lanzó una lata unida a un pequeño cartucho explosivo, una larga lineal de cuerda y un detonador inalámbrico sobre la barandilla. La cuerda se tensó rápidamente, atada en la barandilla inferior de la escalera. Bombas lanzadas. Neito suspiró, entonces se devolvió y ayudó a maniobrar el ataúd a través de las puertas y hacia el piso 13. Delante de él, Momo encendía y colocaba una segunda lata con sebo en el techo, sujeta con una tira de cinta adhesiva de su bolsillo. Muévanse, tontos. Debemos prepararnos. Kyouka susurró a los dos creadores mientras Yuga sacó el borde delantero del ataúd a través de las puertas hacia una gran oficina en las alturas. Kin al escuadro de adquisiciones. Defiendan su piso y mantengan intacto el elevador. Llegaremos a través de los túneles en 4 minutos. Aguanten hasta entonces. Hacker siguiere con Pound Six en las puertas y estructuras de soporte para reforzarlas. Aguanten en el lado más alejado del elevador y mantengan un área libre en el centro. Son libres de bloquear las entradas por las escaleras. ¿Entendido, Kin? Kyouka respondió al tiempo que comenzaba a alistarse. Tenbia irrumpió en la entrada del museo primero y comenzó a buscar a través del piso, buscando exhibiciones alteradas, vidrios rotos o signos de lucha. Lo encontró rápidamente, ya que había un rastro directo de metal derretido a través del corredor. Junto a ellos, encontró y marcó 7 variantes del bot civil, su pintura y marcas distintivas los señalaban como falsos guardias de seguridad. Cada uno de ellos tenían agujeros en sus cabezas y cuellos. Los comparó rápidamente con sus recuerdos y llamó por radio. Alerta. La identidad de 2 intrusos identificada por los daños en la locación del museo. Hiroki Kyouka y Aoyama Yuga. Miro alrededor antes de agregar, lo que sea que tomaron lo hicieron de la exhibición de zombies. Parece que era la pieza central. Enterado, gafas para cerebro. Observa el lugar por 1 minuto y comienza a bajar. Chispitas y yo estamos casi en el piso 9. Cabello de mierda, cabello de acero, ¿ustedes dos encontraron algo? Aún no cubro. La mayoría de los pisos inferiores son simples cuartos de conferencias y celdas de cubículos. Tenemos a Bondo sellando las salidas principales mientras avanzamos y el hueco del elevador cubierto. Estamos terminando el 2º piso ahora. Apresúrense. Iida, muévete. Enterado. Se desconectó y miró a su equipo, que lo habían estado siguiendo. Ojiro, comienza desde el cuarto central, revisa el balcón superior. Tsunotori, verifica lo que puedas de este piso y después asegura la puerta. Comenzaré con las computadoras, estableceré un enlace con el cuartel general y accederemos a las señales de video. Denki trotó a través del piso, sus ojos girando mientras buscaba. Bakugou había ido a la parte alejada del piso. Cada paso enviaba pequeñas chispas a través de su piel y las luces parpadeaban más brillantes cuando pasaba. La siguiente jodida puerta, llegó la orden mientras él y Bakugou se reagrupaban en las escaletas y subían una vez más. Subieron corriendo los escalones y Denki vio a Bakugou estremecerse y empezar a girar.
Se volvió con él, con los ojos apenas distinguiendo algo que se balanceaba en el centro de la escalera, entonces oyeron un brep y una explosión. Sintió ser golpeado con algo húmedo y gomoso, por reflejo se cubrió la cara y cerró los ojos. Largas y delgadas líneas de algo desconocido se envolvían y se pegaban a su piel y ropa. Cabronazo. Bien, Bakugou sonaba enojado. No era sorpresa. Denki abrió los ojos y miró alrededor. Las secciones de escaleras y el siguiente piso, tanto arriba como abajo, estaba cruzados por pegajosas hebras verdes que le recordaban a Deki a una telaraña del infierno. El sentimiento se reafirmó cuando trató de él y simplemente se atascó y comenzó a pegarse a sus extremidades. Un par de pasos arriba, oyó una pequeña detonación, y un conjunto de líneas cayó libre para enredarse en la red en el centro de la escalera. Jodida mierda de, un clic y entonces. Lentes, mantente atento a las trampas. Latas de alrededor de 4 centímetros de ancho y 10 de alto. Tienen un fulminante anexo. Inundaron las escaleras con una mugre por al menos 10 jodidos metros del cubo. Estamos atorados aquí hasta que podamos abrir un hueco a través sin romper la jodida escalera. Mientras hablaba, Denki se concentró y comenzó a canalizar una carga a través de las hebras cerca de él, haciéndolas agrietarse y chisporrotear lentamente, antes de que algunas estallaran y se desprendieran de su cuerpo. La conversación con Iida se interrumpió, y los dos comenzaron a avanzar, Bakugou haciendo explotar las hebras, y Denki friéndolas. Aún puedo escuchar a Bakugou y caminar y en la parte inferior de mi alcance. La trampa funcionó y están atorados por un rato. Iida y su equipo están listos para bajar la escalera oeste en menos de un minuto, Kyoka informó, mirando al resto de su equipo. Neito y Momo estaban por terminar de poner las trampas. Ambos estaban creando otra trampa cilíndrica sobre la puerta de la otra escalera. La sustancia que estaban esparciendo sobre la puerta era un compuesto que Mei había ideado después de ver el Semendine de Bondo en acción. Un agente adhesivo de secado rápido formaría una delgada capa de resina a través de la puerta, prácticamente solidificándose sobre el material y dándole soporte adicional contra impactos. Una rápida capa de barras de extensión fueron atornilladas al marco que mantenía las puertas aseguradas y entonces recubrieron de resina la parte trasera de las puertas. Mientras tanto, ambos Yuga y Kyoka habían despejado los cubículos, una rápida ráfaga de láser de baja intensidad cortando algunas piezas a la mitad, mientras con un bote de Compound 6, rociaban y creaban un rápido conjunto de fortificaciones con los restos de los cubículos. Tenían puntos de seguridad. Un simple agujero de zorro al final de cada corredor desde las escaleras y uno más grande contra la pared de las oficinas privadas en el lado lejano de lo que alguna vez fue un océano de cubículos. Mientras el dúo creativo se replegaba, Kyoka sacó su arma de mano de su mochila y 3 cargadores de munición RG-13. Yuga hizo lo mismo y los demás sacaron su propia versión esqueletizada de su equipo, armando el conjunto de piezas mientras sus armas tomaban forma. Kyoka podría llamar las armas pequeñas, de acuerdo a lo que había aprendido en los videojuegos. También sabía que disparaban usando un cartucho de aire comprimido con una carga de limo rojo al final, usando cartuchos de codos para lanzarlas fuera de sus cámaras. Jefe, contacto entrando. Casi estamos ahí. Aguanten por 2 minutos más y prepárense a moverse. Lo intentaremos. Contesto, señalando a Momo para que detonara las cargas en la entrada. Mierda. Resonó desde una escalera, mientras que un chillido de disgusto llegó desde la otra. Apúrese, jefe. Están a las puertas. Reciproburst. Y con eso las puertas comenzaron a pandearse. Izuku ajustó la chaqueta larga y suelta que llevaba sobre su traje, enfatizando su delgada silueta y haciéndolo lucir más alto. Las pequeñas plataformas de sus botas ayudaban con esa ilusión. A su derecha, con una chaqueta idéntica, Conman caminaba a su paso. Assault a su izquierda, su figura difusa bajo el ala ancha de su sombrero y el enorme abrigo suelto azul marino que usaba como una capa. Cuando llegó al cuarto de mantenimiento, miró a los controles, sabiendo que Hacker podría verlos desde las cámaras de su máscara. Conectó su memoria USB en la computadora de seguridad, el robot civil que había estado allí rápidamente tenía la huella de la mano de Assault a 10 centímetros de profundidad en su rostro, chispas volando antes de que pudiera reaccionar y alertar al equipo de héroes. Mientras tanto, Izuku se apartó y abrió la tapa de los interruptores del edificio con un destello de full cowl en sus dedos. Miró el conjunto de interruptores. ¿Qué interruptores? Arriba izquierda, subir. Abajo al centro, bajar, igual abajo izquierda. El centro es iluminación y energía central. Los necesito apagados y el lado izquierdo encendido completamente para mantener los elevadores activos.
Izuku siguió las instrucciones, con Mania Saul de pie junto al elevador central con los brazos cruzados, hasta que con un clic, los botones del elevador parpadearon. Los elevadores comienzan a bajar. Las cámaras indican que Kiri, Tetsu y Bondo están por llegar al 5.º piso. Baku y Kami están subiendo la escalera este, y están más cerca del desastre de la puerta. Ida y su equipo casi atraviesan la bomba web fuera de su puerta, sin embargo, ya están casi dentro. Pasó un latido, Izuku inclinando su cabeza, su boca moviéndose tan silenciosamente como pudo. Hizo un lento suspiro y miró hacia arriba, los ojos brillantes bajo el ala de su sombrero. De acuerdo. Así es como lo haremos. 4 días antes del examen. Izuku era un adolescente y su habitación lo reflejaba. Además del abrumador culto heroico, la mayor parte del tiempo su habitación estaba desordenada. Pero en los últimos días desde la revelación sorpresa del ejercicio y la elección de equipos, su desorden llegó a nuevos niveles. Una libreta con los dones de su equipo estaba en la cima de esto, cada página con referencias cruzadas con posibles combinaciones y trucos. Su laptop estaba abierta a un lado de esto, la pantalla cubierta con esquemas y algunas pestañas con documentos de investigación y teorías. A un lado de ello, un mapa con la ciudad falsa adosado a la pared, obtenido de los servidores de la escuela gracias a Mei. Había ocupado su tiempo localizando los edificios más altos y puntos de interés. Bancos, museos, edificios de gobierno, oficinas de héroes. El edificio más alto estaba marcado en el croquis como un punto de referencia, lo que significaba que algo sucedía en ese sitio. Izuku estaba bosquejando su propio traje de villano renovado en su libreta. Su laptop con una nueva ventana abierta mientras reproducía momentos clave de viejas películas. Películas donde los villanos eran el personaje principal. Viejas películas de superhéroes eran un buen comienzo, aún 200 años después las 32 partes del MCU eran dignas para verse. Adicionalmente, observo algunos verdaderos clásicos. La serie de El Padrino, ambas la original de Marlon Brandon y el remake del 2082, la saga entera de la serie Ocean's 11, editadas para mostrar los planes de robo y su ejecución. Miro vídeos de fans desglosando a Magneto, Loki, Joker y muchos más. Sobre su escritorio había un libro negro más pequeño, marcado con tinta negra y taches rojos, notas sobre cómo actuaban los villanos, sobre lo que hacían bien y sobre cómo infligían miedo y hacían retroceder a sus enemigos. Él tenía que lograr hacer una impresión. Debía de golpear la moral y las mentes de los héroes dura y rápidamente, plantar la idea de que él estaba a cargo. Explosivos, fuego, y daño colateral. Debo de convertir en una zona de guerra a toda la ciudad. Tomar el control total. Por primera vez, la sonrisa malvada llegó sin esfuerzos a su rostro. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Si te gustó, deja tu like y suscríbete para apoyar al canal. Si deseas la traducción de una novela en específico, solo coméntalo. Nos vemos en el siguiente video.